Que, por ejemplo, en el ejemplo de tu hija, pues lo entiendo, ¿no? Porque ella juega y juega pues como tiene que jugar y no hay ninguna consecuencia en que ella, por ejemplo, juegue mal, entre comillas. De pues juega y ya está. Es un juego y no hay ni mal ni bien, pues juega. Pero, por ejemplo, en la vida, si tú no haces las cosas bien... Porque eso no es la vida, entonces. Sí, en la vida forma real, parte de la vida. La niña no está en la vida. No. Sí, bueno, o sea, forma parte de la vida, pero en otra fase de la vida. Ya. Las consecuencias, la ilusión de consecuencias. Sí. Son formas en las que se mantiene la ilusión de que soy alguien que tiene que darle forma a esto y una forma adecuada. Porque si no, habrá un castigo. Castigo que puede tomar mil formas de las consecuencias. Siempre son consecuencias para mí. Aunque parezca que sean para los otros, en el fondo siempre son para mí. Vuelve a ser la proyección del falso yo. Y eso solo sirve para sostener la ilusión de que yo controlo o tengo que controlar. Tengo que hacer que esto se mueva en la dirección adecuada. Tengo que hacer que el universo se mueva en la dirección adecuada. Esa es la imposibilidad del falso yo. Si hago suficientes afirmaciones, el universo se moverá en la dirección adecuada. Pero a tu lado hay otro afirmando lo contrario. Hostia, ¿a quién va a hacer caso el universo? No, claro, a ninguno, porque es toda una ilusión. Y en el ejemplo, a la vez hay una vitalidad sin preguntas, el de la niña. Todo lo que hay es una vitalidad inabarcable sin la ilusión de alguien que tiene que llegar a algún sitio a través de sus acciones. Pero ahí es, no, yo tengo que llegar a algún sitio a través de mis acciones. Y tengo que hacerlo bien. Y cuanto más real parece eso, más contracción, más tensión, más inseguridad. Que solo es el reflejo de la ilusión de alguien aparte de esto. En el ejemplo de la niña nos parece tan absurdo porque no hay nadie jugando en realidad. Todo lo que hay es juego. Todo lo que hay es la vida jugando consigo misma. Pero en su ejemplo es, no, pues que ahora estoy yo. Y yo lo tengo que hacer bien. Pero es que no estás. Esa es la ilusión. Sigue sin haber nadie. Solo que ahora lo parece. Y esa ilusión es sufrimiento. Esa ilusión es la inseguridad. Cada vez que en nuestra experiencia sentimos inseguridad, miedo a inseguridad, es el sabor de la falsa identidad. Es el sabor de estar buscando lo que soy en las cosas, buscando seguridad en las cosas, en los procesos, en el futuro. Lo que tú dices es interesante porque encontraré seguridad haciendo las cosas bien. Vuelve a ser la búsqueda de seguridad. Si lo hago bien y las consecuencias son las aprobadas, entonces hay seguridad. Y precisamente por eso hay inseguridad. Porque sin darte cuenta otorgas la seguridad a las cosas, a lo que vendrá o a lo que no vendrá. Y por eso hay inseguridad. Esa es la ilusión. O sea, la inseguridad es tu propia llamada hacia ti. Vuelve a aquello que es seguro, realmente. Tu existencia, la plenitud de tu existencia ahora. Esto es es lo único que es seguro, realmente. Yo soy. Cuando esta seguridad, esta verdad es buscada en lo que no soy, inmediatamente aparece la inseguridad. Y seguramente aparecen infinidad de métodos y terapias para curar tu inseguridad, en forma de ayudarte a controlar.
cosa que solo genera más inseguridad y más tensión. Porque refuerza la ilusión de que la seguridad se encuentra ahí, ¿no? Cuando, gracias a estos métodos y terapias y demás, consiga hacer las cosas bien. Consiga que las consecuencias sean las adecuadas. Pero claro, como no está ahí, no tiene fin. Tengo que seguir gestionando inseguridades, gestionando miedos, tratando de controlar. Cuando todo lo que es tu inseguridad es una llamada hacia ti, hacia esto, hacia la realidad de tu existencia. Y a su vez, esto que se considera inseguridad es solo desde el punto de vista, es decir, una serie de sensaciones, etcétera, es considerado solo desde un alguien que dice que eso es inseguridad, con lo cual eso es negativo, con lo cual hay que mejorarlo, ¿no? Claro, Cambiarlo, porque cuando no te experimentas desde ahí, la inseguridad simplemente son sensaciones vividas, ¿no? Son sensaciones que vividas, se expresan. Claro. Y que no tienen que no estar. Y al mismo tiempo puede ser vista como el sabor de un punto de vista. O sea, la inseguridad es el sabor de un punto de vista. Un punto de vista de una falsa identidad. Y por eso es inseguridad. Y claro, no hay nada que solucionar. En todo caso, reconocerlo por lo que es. Es inevitable, ¿no? Sentir lo que sientes. Es más, ¿quién querría evitarlo? Simplemente se vacía, ¿no? Pero en la identificación, en el juicio a eso, ya no se permite vaciarse por sí solo. Sí. Lo que pasa es que el reconocimiento. Sí, lo que pasa es que el juicio también sucede por sí solo. No hay nadie juzgando. Por eso la instrucción de no tienes que juzgar es otra imposibilidad. Nada de lo que aparece puede ser cambiado. Es otra obviedad. Cuando tratas de no juzgar, que no haya ese juicio, ya has llegado tarde. Y si tratas de no juzgar en el futuro, es la misma ilusión. Estás tratando de cambiar algo que no existe. Ambos son el punto de vista ilusorio del yo separado, tratando de hacer algo con esto para que se ajuste a lo que parece, lo que creo que tiene que ser. ¿Y qué quieres decir cuando dices que se vacía? Se expresa esa sensación y llega un punto en el que se acaba, como todo, ¿no? Ah, bueno, claro, se disuelve, igual que lo que aparece desaparece. Igual que aparece. A eso iba. A no ser que tenga que trabajar en ella. Entonces no puede desaparecer. Me quedo sin trabajo, ¿no? Está mantenido siempre. Claro. Toda sensación está desapareciendo. Inevitablemente. Se puede prolongar más cuando decido trabajar en ella. Además, la ironía es que no. ¿Para qué trabajas en ella? Para que no esté. Bueno, tiene que estar para que trabajes en ella. Bueno, para que no vuelva a aparecer. Y después vuelve a aparecer. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. ¿Y cuál es cuál es la respuesta? Ostras, pues será que tengo que trabajar más en ella, porque ha vuelto a aparecer. Más de la sensación otra vez. El impulso de búsqueda es un impulso hacia la sensación y hacia el futuro,
hacia lo que está pasando. Para que pase de otra manera, para que no vuelva a pasar, para entenderlo, para gestionarlo. Ese es el impulso de búsqueda del falso yo, digamos. La otra posibilidad es el impulso de regreso a ti. Frente a eso. Regreso a ti significa un resituarse en el silencio. O si quieres, en el hecho mismo de ser consciente. De la sensación y de todo. Pero eso no tiene nada que ver con un individuo tratando de ser consciente. O tratando de ser más consciente. O tratando de hacer mindfulness con la sensación. Tiene que ver con el reconocimiento de lo que ya es. Y todo lo que ya es conciencia plena, inalterable, sosteniendo esto. De forma completamente incondicional. ¿Y qué diferencia hay, o sea, de esto que explicas, entre el individuo que quiere ser consciente a ser consciente, sin más? Es que el individuo nunca será consciente, no es consciente. ¿Qué es el individuo? En tu experiencia. El ego, ¿no? No, pero eso es una idea. ¿Qué es el individuo en tu experiencia? Ahora. ¿Dónde está? En mis pensamientos, no sé. Puede ser. Puede estar en los pensamientos, puede ser incluso la sensación corporal. Pero nada de esto es consciente. Los pensamientos no son conscientes. Las sensaciones no son conscientes. Las sensaciones corporales no son conscientes. La historia que dice, yo tengo que ser más consciente, tampoco es consciente. Nada es consciente. Lo único que es consciente es el hecho mismo de ser consciente, la conciencia que eres. De percibir lo que sientes, o ni eso tampoco. Todo esto aparece en la conciencia que eres, que es. No lo entiendo del todo. El hecho de ser consciente abarca todo esto. ¿Dónde aparecen mis palabras ahora mismo? ¿Quién es consciente de ellas? ¿Dónde está aquello que es consciente de mis palabras? O aquello que es consciente de tus pensamientos. O aquello que es consciente de la sensación de no entender. Porque claro, si tú dices, oye, esto no lo entiendo, lo que hay es una descripción de una sensación. Pero para que pueda haber una descripción de una sensación, tienes que ser consciente de ella. Tienes consciente de la experiencia de no entender. La experiencia de no entender no afecta el hecho de ser consciente. O sea, ¿cómo sabes que no lo entiendes? Bueno, porque hay una sensación de que no lo entiendo, ¿vale? Es decir, eres consciente de una sensación de no entender. Observa que el hecho de no entender no hace que seas más o menos consciente, ¿no? Para no entender, tienes que ser consciente. Para entender, tienes que ser consciente. Para decir, ay, no sé qué decir, tienes que ser consciente. Consciente de no saber qué decir. O sea, estamos hablando de algo que es inescapable. No puedes no ser consciente. ¿Ves que no importa lo que suceda? No puedes dejar de ser consciente. Es decir, no serás más consciente cuando entiendas. Bueno, entiendes, y no lo entiendes, pero eres igual de consciente. Eres conciencia. Es lo que eres. No es que seas consciente, es que es lo que eres, eres conciencia. Y también eres consciente de unas sensaciones personales, si quieres, corporales, una historia de mí, pero nada de eso es consciente. Tú eres consciente. Ahora, si tuviera un mando a distancia, yo hoy pudiera apagar todas tus sensaciones corporales, clic, apagadas. Tú te darías cuenta de que no hay sensaciones corporales. ¿Quién se da cuenta? Bueno, el cuerpo no, el cuerpo acaba de desaparecer. Yo. Con el mando apago todos los pensamientos. ¡Pum! Ya no hay.
De repente tú te das cuenta de que los pensamientos han desaparecido. ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Un pensamiento no, ya no hay ninguno. ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Yo. Pero apago las sensaciones emocionales, las emociones apagadas. Ostras, ya no hay emociones. ¿Quién se ha dado cuenta de que esto se ha apagado? Bueno, tú otra vez, ¿no? Tú eres el trasfondo que sostiene esto. Que sostiene la sensación de individualidad. Es otra sensación que viene y va. Muchas veces hay experiencias, ¿no? Tuve una experiencia donde perdí la sensación de individualidad. Vale. ¿Quién era consciente de la desaparición, de la sensación de yo? ¿Y quién fue consciente del retorno de la sensación de individualidad? Yo. Es decir, tú eres otra cosa. No eres la sensación de individualidad. Y lo que eres está aquí. ¿No? Es esto, eres tú. Yo. Entonces, claro, el individuo, igual que la silla y la botella, no es consciente. Tú eres consciente. Entonces, el individuo tratando de ser más consciente, solo es más ignorancia y más sufrimiento. Solo es el sostener de la ilusión. Pero claro, no es que haya un individuo ignorante, si no hay individuo. No hay un individuo ignorante. Todo lo que hay es el velarse de la obviedad de mí. Pero claro, hay un deseo de autorreconocimiento de la conciencia que soy. Pero como me parece que soy un individuo, se traduce en tengo que ser más consciente. Tengo que ser más consciente, claro. Pero el deseo es un deseo de autoconocimiento de la conciencia que soy, no de un individuo teniendo un mayor grado de conciencia. Eso no existe. Eso, bueno, existe como una historia más del individuo. ¿El qué? Eso, el discurso ese de soy alguien queriendo ser más consciente a través de entendimiento. Sí, la ilusión de alguien aquí yendo a algún sitio para su mejora, para su crecimiento. Existe como una historia más, de lo que pasa es que en esa historia, en lugar de ver el suceder de esa historia, te identificas con esa historia. Bueno, no es solo una historia, también sensación, la sensación, o sea, la experiencia es completa, no solamente es narrada, que también. Pero todo lo que es como una contracción aquí, y la contracción se compone de la sensación, la narración, las imágenes, las emociones, pero todo esto sucede en ti, no eres tú. La ilusión es que sí, soy yo, eso soy yo. Gracias por decir que no entiendes. Es como que solo estamos viendo resultados, o sea, como un objeto que creo ser, que solo puede ver resultados y no puede reconocer lo obvio porque está hacia el resultado y no reconoce lo obvio, ¿no? Está buscando la fórmula. Sí, lo que pasa es que ese individuo no puede reconocer nada. Claro. Por eso. Solo un movimiento hacia adelante, hacia un adelante imaginario, para conseguir algo que no está aquí, claro, si no tendría que conseguirlo. Y como no está aquí, no existe realmente, es una proyección, pero eso nunca llega. Y todo lo que experimentamos, cuando experimentamos el fin del sufrimiento, una descontracción, es que esto se disuelve. Todo esto se disuelve, de repente la experiencia, no una narración, sino la experiencia es, ya está, no falta nada. Esto está bien en el sentido de es suficiente, o ya está completo. Pero claro, esto rápidamente es interpretado como algo que la contracción ha conseguido. Entonces vuelve a aparecer la contracción y dice, ¿cómo lo he conseguido esto? Es verdad que he estado un rato haciendo mindfulness, he estado un rato leyendo, tengo que hacer más de esto. Estrategia. Me ha llevado a ese sitio.
Pero claro, no hay ese sitio. Todo lo que hay es aquí y la ilusión disolviéndose. La búsqueda realmente no es un deseo de encontrar, es un deseo de dejar de buscar. La ilusión es que para eso tengo que encontrar. Entonces no puedo dejar de buscar hasta que encuentre. Pero el deseo real no es de encontrar, es el cese de la búsqueda, sin más, ¿no? Pero claro, como parece suceder cuando el individuo que encuentra, pues parece que tengo que seguir encontrando más cosas, hasta que tenga suficientes. Pero claro, eso solo hace que perpetuar la búsqueda. Porque para poder encontrar, la búsqueda se tiene que rearmar. Si no,